Okay, I want first to thank Bueno, antes que nada quisiera agradecer a EMAS por haberme invitado a ser el moderador de este webinario, el webinario de dar los síntomas somáticos en la población asiática. Primero me gustaría presentarme, soy un endocrinólogo, bioquímico y farmacólogo within these different disciplines educado en estas tres disciplinas in pharmacology y me he graduado en farmacología y en ciencias médicas. Trabajo part-time en la universidad en Tübingen, en Alemania, y desde hace 10 años también at the part-time university in China. Department como director honorario del Departamento de Endocrinología and Gynecology y Hospital Ginecología in Endocrina Max en la clínica de menopausia. relationship to Mi menopause. relación con la menopausia, el Today is tema del webinario de hoy, the foundation of EMAS es porque desde la fundación de EMAS, miembros de EMAS board member y miembros desde hace ya 10 años, of the soy German vicepresidente de la Sociedad Alemana de Menopausia y ahora soy el presidente honorario alemana members, I think, con más de 200, largest 2.600 society. miembros, diría la sociedad más grande. Faculty of Soy Obstetrics presidente también de la Sociedad China de Ginecología y Obstetricia, entonces tengo una muy buena relación con la situación que se vive en Asia. today. Vamos a tener hoy Speakers a dos with excelentes oradoras con enorme experiencia menopause issue in clinic en el tema de menopausia, tanto en Professor investigación como en clínica. El profesor de China, responsables del contenido científico, son solamente los dos oradores y gracias además por la organización y el apoyo técnico. from the company Abbott. Y a Abbott por el apoyo financiero. La presentación va a estar traducida en 6 idiomas. Now my great pleasure Ahora es mi enorme placer presentarles como primer orador um, Bo- Yun Yun, al profesor Yun, family name Yun, asociada de la Universidad de Medicina de Seúl, en Corea del Sur. Department of Trabaja en el Departamento de Obstetricia y Ginecología, Division of Reproductive en Endocrinology, el Departamento de Infertilidad y también professor of the es Department of profesora asociada del Departamento de Obstetricia y Ginecología in the Children's Hospital en el Hospital Infantil de la Universidad de Yonsei. and also a PhD Es of MD y PhD, la profesora Yun endometriosis y también en métodos de fertilidad, preservación, en particular en, en adolescentes y jóvenes adultos. Con respecto a la menopausia, su investigación se basa principalmente en enfermedades cardiovasculares. La profesora Yun ha ganado el premio de los mejores papers y mejor investigador de la Sociedad Coreana de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Coreana de Menopausia. original papers Tiene unos 50 papers originales. Respecto a la publicación, publicó como miembro del comité académico de la Sociedad Coreana de Menopausia, about the general guidelines of publicó this las directrices generales de esta sociedad. webinar today. En nuestro webinario del día de hoy, la profesora Yun va a presentar con respecto al tema de los síntomas de la menopausia en poblaciones asiáticas, quejas habituales y gestión actual. Profesora Yun, entonces le dejamos espacio para que nos dé su presentación. Can you all see my presentation well? ¿Pueden ver mi presentación? Muchas gracias por su presentación, Dr. Mook. Estimados colegas, es un enorme placer tener la oportunidad de estar acá con ustedes hoy. En particular, muchísimas gracias a EMAS y a todos los colegas y amigos por haber apoyado el webinario del día de hoy. Soy Bo Hoyen de Medicina en Seúl, Corea. I have nothing to disclose. Bueno, no tengo ningún conflicto de intereses. Talk will Y en la charla de hoy vamos a incluir
síntomas comunes de la menopausia en la población asiática y el tratamiento actual de sus síntomas brevemente. Como todos sabemos, la fisiología de la menopausia tiene que ver principalmente en el envejecimiento reproductivo, lo que es un cambio en el... Todo este proceso lleva a niveles de estrógeno alto que causan diferentes síntomas en la menopausia, incluyendo los síntomas vasomotores. Con respecto a la menopausia, los ovocitos pueden ser más o menos unos 1000 y generalmente la mayor parte de estos no pueden utilizarse y la producción hormonal va reduciéndose en manera espontánea, más o menos el 45%. Y si progresa, puede llegar a la menopausia completa, va a disminuir totalmente y quedará prácticamente ninguno. Entonces, se puede decir que la menopausia sea el envejecimiento reproductivo que causa el aumento en progesterona. Debido a este sistema, los síntomas relacionados con la menopausia y el momento en el que se realice la fluctuación de las mujeres durante la transición menopáusica, se suelen ver sofocos, lo que luego cambia a síntomas genitales. La edad promedio parece ser similar, más o menos unos 49 a 50 años de edad. Sin embargo, ha habido muchos estudios, pero por ejemplo, medio era más o menos 49 años en todo el mundo. Y con una menor educación, probablemente la edad de la menopausia puede ser más temprana. Si la mujer también fuma, casi un año antes. Sin embargo, la obesidad y la actividad física y la obesidad no se sabe aún si afectan la edad. Pueden ver acá en Europa. Son todos muy similares, más o menos los 50 años, mientras que en la India, Medio Oriente, África y América Latina parece un poquito antes, pero aún así, más o menos son entre 48 y 50 años de edad. El inicio de los síntomas menopáusicos suelen comenzar con la transición hacia la menopausia y hubo algunos estudios donde se indica 35 años de edad. Los datos de vida real parecen coincidir y correlacionarse con el progreso por cómo lo pensábamos. Hay varios síntomas expresados y podemos ver que, por ejemplo, tenemos sofocos, dolores generalizados, disfunción psicológica y cognitiva también. Puede que haya unos 50 síntomas o más asociados con la menopausia, pero estos síntomas pueden clasificarse de la siguiente manera, como podemos ver acá, incluyendo cansancio, fatiga, dolor de las articulaciones, síntomas también psicológicos, como cambios del sueño, ansiedad, fatiga, cansancio, irritabilidad y etc. Y los síntomas vasomotores, tenemos también los sofocos, incomodidad sexual que puede generar dolor y la sequedad vaginal, que pueden ser parte de los síntomas de la menopausia. Entonces vamos a ver algunos de los estudios que presentan los síntomas de la menopausia en la población asiática. Como todos saben, hay muchos estudios que tienen que ver con este tema. Y he seleccionado algunos que son los más representativos que podrían ayudarnos a concentrarnos en la situación de los países. El primero viene de la China.
se hacía referencia que los datos nacionales de China incluían más o menos unas 1.600 mujeres de 40 a 60 años de edad. Midieron el índice Cook-Hermann modificado y lo por irritabilidad y cambios en el sueño. Los sofocos fueron luego el quinto. También hubo un estudio de Macao en el que incluyeron a 400 mujeres de 40 a 60 años de edad. Y en este estudio midieron la escala del rating de la menopausia y en este estudio hubo un 35% de las participantes que contestó que tenían síntomas de la menopausia severos. MRS puede verse representativo porque tiene un impacto en la calidad de vida. O sea que por los síntomas de la menopausia, estos participantes puede que sientan una disminución en su calidad de vida. Y este estudio de Macao informaba sobre la fatiga física y mental como el síntoma más común de esta población. También es un estudio muy bien referenciado en el que incluyeron a 3.000 mujeres, este estudio de Japón, unas 3.000 mujeres de 50 años de edad, y los autores incluyeron un cuestionario único que incluía 10 síntomas de la menopausia. Y en este estudio, las mujeres japonesas, la mayor parte de ellas, respondió que prevalente y luego la fatiga. Tenían sudores, pero solo el 45%. En nuestro país, en Corea del Sur, tuvimos un paper bastante reciente que se realizó utilizando los datos de nuestro seguro sanitario nacional, muchos datos. Entonces, este documento incluía a 3.000 mujeres entre 45 y 65 años de edad. En este estudio y las participantes decían que el síntoma más prevalente era el agotamiento físico y mental, mientras que el segundo eran los problemas sexuales. Luego tenían el estado de ánimo depresivo. Y interesante fue que en este documento los autores presentaron cambios de síntomas de menopausia en base al progreso de los estadios. Según la progresión de los estadios de la menopausia, como pueden aumentar las molestias articulares y musculares. Y esto que mencionaba antes puede tener un impacto en la calidad de vida, las alteraciones de sueño. La fatiga física y mental se informó en un 21%. Y otro informe del Instituto de Investigación Nacional del año pasado mostraban datos de 1.000 mujeres donde incluían mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas, y la respuesta más prevalente eran cambios en el sueño, sequedad vaginal en segundo lugar, y reportaron un porcentaje similar también en molestias articulares y musculares. Pero cuando dividieron las mujeres en dos grupos, dijeron que la fatiga física y mental era el síntoma que tenía mayor prevalencia, y el grupo de posmenopáusica decía que tenían sequedad vaginal como la cosa de la que más se quejaban. Pasemos a otras partes también de Asia. Hubo dos estudios, bueno, hay más, pero he incluido solo dos, de Tailandia. Uno incluía a unas 400 mujeres
premenopausia y postmenopausia. Y lo único, la cosa especial que vimos en este diseño del estudio fue que hicieron diferentes estratos con las mujeres postmenopáusicas en base al tiempo desde la menopausia. Entonces los sofocos se informaron con prevalentemente en el segundo y tercer año después de la menopausia y comenzaron a aumentar desde la perimenopausia, pero más prevalente después de... Se informaron de manera prevalentemente, por ejemplo, en el segundo año después de la menopausia. La sequedad vaginal y los dolores musculares y articulares también fueron informados con mayor prevalencia en el primer y segundo año de la menopausia. Otro estudio que incluía 270 mujeres de entre 45 y 65 años de edad midieron con el cuestionario de calidad de vida de la menopausia y fue que dividieron también a las mujeres en pre, peri y postmenopáusicas y los autores incluyeron una evaluación cualitativa de la percepción de las mujeres. Así que vayamos a ver en detalle este documento. En este estudio, el dolor articular, muscular y los cambios en el deseo sexual fueron relativamente más bajos que estos tres y la sequedad vaginal mostró una prevalencia menor también. En este estudio, el efecto de los síntomas menopáusicos en la calidad de vida también se midió, como mencionaba antes. Y en el grupo perimenopáusico hay un modelo afectado que veía que se afectaba más su calidad de vida como los cambios sexuales en postmenopausia. La mayor parte de las participantes en este estudio mostró una visión ambivalente sobre la menopausia. Por ejemplo, tener miedo sobre los cambios en sus cuerpos, cambios físicos. Y la mayor parte pensaba que la menopausia era parte del envejecimiento. Probablemente debido al background de muchos inmigrantes, el estudio de Singapur incluyó 600 mujeres con 3 razas diferentes, de China, de Malasia y de India. En este estudio, más o menos dos terceras partes de las mujeres eran perimenopáusicas y fueron separados en otro grupo llamado post-histerectomía. Mujeres pre y perimenopausia. Y sin útero no podemos saber si la paciente está completamente en menopausia o no. Entonces, el síntoma menopáusico más común en mujeres en perimenopausia eran los sofocos y el dolor muscular y articular que más se mostraba eran en la postmenopausia y en el grupo de posthisterectomía. Como pueden postmenopausia, excepto por la sequedad vaginal. En cambio, informaban sobre cansancio, fatiga, letargo, que eran los síntomas, era el cuarto síntoma más común por el que se quejaban, y esto podría estar relacionado en el grupo de posthisterectomía que se había incluido el grupo de premenopausia y postmenopausia. Este estudio de Singapur también muestra que desde la menopausia los sofocos tienden a disminuir y esto fue confirmado en el estudio que se realizó en el grupo coreano también. Entonces, como pueden ver, la progresión desde la menopausia tiene una prevalencia de sofocos que luego disminuye significativamente. Como pueden ver en la parte derecha, este es el grupo coreano,
donde también muestran una disminución en el número de... Por último, este estudio de la India incluyó a 100 mujeres de 40 a 65 años de edad y en manera muy similar, en las mujeres en perimenopausia, los sofocos eran lo más común y en las mujeres de posmenopausia, el dolor muscular y articular era lo más común, pero en total podemos ver que el dolor muscular y articular y el cansancio físico y mental y los sofocos eran los síntomas prevalentes más comunes de ambos grupos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el estado actual de la gestión en el mundo real de la población de pacientes. El informe anual de nuestro Instituto de Investigación Nacional que he mencionado antes incluyó a 1.300 mujeres en peri y postmenopausia juntas. Más o menos el 61% informó que había vivido al menos un síntoma de la menopausia grave, severo. Pero sorprendentemente el informe muestra que solo más o menos el 20% para buscar un tratamiento utilizando el reemplazo hormonal. Y la mayor parte de las mujeres no utilizaron ningún tratamiento y algunas de ellas solo hicieron ejercicios, esperaron y otros utilizaron medicina complementaria, probablemente hierbas o participantes aplicó medicina oriental y hierbas. Hay una encuesta que se llama Menopausia, la encuesta de menopausia en Asia, donde se incluyeron a 1.000 mujeres de China, Malasia y Taiwán y Tailandia y Hong Kong para determinar los síntomas de la postmenopausia. Tratamiento para los síntomas de posmenopausia eran más de la mitad, por lo que un 59% de las mujeres sufría de los síntomas, pero no buscaron ningún alivio. Entonces, esto podría ser causado por la tendencia global de disminuir la cantidad de recetas de THM después de la publicación de la OMS, pero motivos específicamente limitados a la población asiática. Uno de estos podría ser como la percepción de la menopausia, como hemos visto en el documento de Tailandia. En este paper decía que la población asiática acepta este proceso de envejecimiento, pero a la vez sienten miedo de los cambios en su cuerpo. Mayor nivel de privacidad con respecto a su propio cuerpo, entonces probablemente tengan miedo de ir al hospital a pedir al médico lo que necesitan. En cambio, le preguntan solo a sus amigos, amigas, primos o familiares, en vez de buscar gestión médica. Y también la TMH parece menor que en los países occidentales. Según esta encuesta, hubo dos países, más o menos era el 30% o menos del 30% el uso de la terapia hormonal. Otra característica de este estudio es que probablemente no usen ningún tratamiento de THM debido al miedo de desarrollar cáncer y tener tumor al seno. Entonces,
where the awareness was very high. Incluso en Taiwán, donde el conocimiento es muy alto, el utilizo de THM era muy bajo, más o menos el 30% o el 25%. So you can see at the left Entonces pueden ver en la imagen a la izquierda, paper which I've mentioned, right? este es del estudio que mencionaba antes, The prevalence, the percentage of women el with porcentaje de respecto al cáncer de mama es más o menos el 30%. answer that they don't know. Y quienes responden que no saben o que no tienen preguntas o no saben nada sobre el factor de riesgo era más o menos el 40%. Entonces, Awareness and also puede que sea falta de conocimiento o conocimiento incorrecto sobre los factores de riesgo. Y en el lado derecho, esto era sobre incidencia y mortalidad. Es un poquito viejo, pero fue presentado en el 2014 en el Review Journal. Y creo que, bueno, como pueden ver en los países asiáticos, la incidencia y la mortalidad son inferiores que en los países occidentales, pero aún así tienen miedo probablemente más con respecto al cáncer de mama. And for the closing, Y para el de la población asiática, y probablemente ya hayan comprendido que hay algunas diferencias entre los países asiáticos y las poblaciones occidentales. Como pueden ver, los sofocos eran informados en manera significativamente inferior en Asia, mientras que informan más sobre dolor articular, vaginal. El estudio se llama Estudio de Menopausia Panasiático, fue presentado en el 2005 y también informaban que el dolor corporal de las articulaciones y la función cognitiva, así como la irritabilidad, eran los 3 síntomas más comunes del estudio sobre la menopausia. Eran relativamente inferior en comparación con otros que los tres, en comparación con los 3 más prevalentes. Entonces, resumiendo nuestra charla, en los países asiáticos existe una gran variedad de síntomas menopáusicos entre las diferentes etnicidades. En algunos países tenemos prevalencia en sofocos, en otros países la prevalencia era el dolor de vaginal. El síndrome parece ser más el sueño y músculo esquelético que afectan más que los sofocos, y el cansancio parece ser un problema más común en las mujeres asiáticas. Y los cambios en el deseo sexual y la sequedad vaginal eran una queja común. Y hemos confirmado que la población asiática sí sufre de los síntomas de la menopausia, no menos, sino probablemente más. Sin embargo, no van al hospital porque muchas veces prefieren preguntar a sus amigos y familiares. Esto puede ser una diferencia cultural frente a la terapia hormonal, y tienen quizás menos conocimiento o consideran menos la terapia hormonal, y probablemente esta identificación y esta educación con respecto a la menopausia sea más importante en las mujeres en edad de menopausia en Asia. Gracias. Professor Yun, thank you very much for your
lección, doctora. According to the title of our webinar, you focused especially on Ahora menopause Yukui, que nos va a hablar sobre la menopausia más allá de los sofocos. Y ha comparado muy bien la frecuencia y la severidad de los sofocos, con la conclusión de que los síntomas somáticos, problems como los problemas musculoesqueléticos y trastornos de sueño, afectan a las mujeres asiáticas incluso más que los sofocos. Las quejas más comunes en las mujeres occidentales. Vemos sequedad vaginal y cambios en la parte sexual que generalmente se quejan pero quedan ignorados. Entonces tenemos que evaluar esto utilizando preguntas sensibles y también exámenes adecuados. Vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas al final. Así que pasaremos así al próximo orador y tengo el enorme placer. He is Deputy Director of the Department of Es el vicedirector del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Facultad de Medicina de la Unión de Pekín, en China. Es un MD y es un supervisor médico, vicepresidente de la Sociedad de Menopausia China, Asia, expresidente de la Federación de Menopausia editor of Asiática. the Journal of International Menopause Society. Está muy involucrado en el ámbito de la menopausia. Conocí al profesor Yu por primera vez en China en el 2008, así que le mando los saludos de la Sociedad de Menopausia Alemana en mi función como presidente de esa sociedad. Lo hemos invitado muchas veces para que nos dé charlas y reuniones por parte de la Sociedad de Menopausia de la China. También está involucrado en otros ámbitos de la ginecología, en particular en las sociedades chinas, de revistas como la Sociedad China de Obstetricia y Ginecología, vicepresidente de Educación Médica, Control the board of the Chinese y la parte editorial de control the board of la revista de Medicina y Ginecología Obstetrics, y Obstetricia, Journal of Osteoporosis. de osteoporosis, etc. Many years he was Durante muchos años ha estado involucrado en una serie del apoyo Natural Science Foundation of China. de la Fundación Sociedad Neutral de China. También es coautor y ha publicado más de 200 And international original papers and reviews. documentos y revisiones tanto en China como a nivel internacional. Hoy se le ha pedido que nos hablara sobre el tema de la menopausia más allá de los sofocos. 预计早上我们非常期待您的讲座，现在请您开始吧。Puede comenzar la presentación. Thanks a lot, Professor Milk, for your kind introduction. Muchas gracias, profesor, por su gentil presentación. Very much. Lo, Because of the pandemic, we haven't lo extrañamos porque debido a la pandemia no nos hemos podido ver en persona more than 2 years. So, durante más de 3 años. Así que estoy muy feliz de estar acá con usted en línea. and to give the topic of menopause beyond top pressure. Se me ha pedido hablar sobre la menopausia más allá de los sofocos y cómo abordar los síntomas somáticos y psicológicos en la población asiática. Soy Yu Jing, del Hospital de la Facultad de Medicina de la Unión de Pekín. Brief contents of my Estos son los contenidos de mi charla de hoy. give a brief Primero voy a dar un breve resumen de las funciones de estrógeno y los síntomas de la menopausia, luego los síntomas comunes de la Luego hablaré sobre las estrategias de tratamiento de los síntomas somáticos y psicológicos y finalmente hablaré sobre las evidencias, las pruebas de la terapia hormonal en la menopausia en síntomas somáticos y psicológicos. Bueno, los estrógenos se dirigen a varios sistemas y órganos en todo el mundo, en todo el cuerpo, más allá del sistema, como la health, cardiovascular health, and
como las pancreáticas, la curación de las heridas. Entonces el estrógeno tiene una importante función en casi todos los sistemas del cuerpo. Y la menopausia es una deficiencia del estrógeno. Entonces, cuando el estrógeno es deficiente, el sistema nervioso central ve alteraciones, musculoskeletal system. cambios en alteraciones musculoesqueléticas, cambios metabólicos en la composición corporal. Y los síntomas de la menopausia pueden incluir el sistema nervioso central, que provocan síntomas vasomotores y también cambios metabólicos, el músculo, urogenital y disfunción. Entonces, todos estos síntomas, ¿cuáles son los principales en la población asiática? Los dos síntomas más comunes en los países occidentales son los sofocos y el insomnio. Las mujeres asiáticas declaran una mayoría de síntomas somáticos, observando una mayor frecuencia en mujeres. En diferentes poblaciones tenemos en China continental que muestran fatiga, debilidad, insomnio, irritabilidad, dolor muscular, articular y sofocos como número 5. El quinto más popular en China. La fatiga, la irritabilidad se encuentran en lugares más altos. Singapur, India, Japón y Corea del Sur, todos cuentan con síntomas somóticos y psicológicos que superan los del sofoco. So why the Asian woman? ¿Y por qué entonces las mujeres en menopausia, mujeres asiáticas, buscan el tratamiento médico? Los síntomas más comunes son del insomnio y los sofocos. Y los sofocos en las mujeres en perimenopausia tienen más o menos la mitad de las mujeres en perimenopausia y posmenopausia tienen sofocos. La prevalencia del dolor muscular y articular es muy común en la población asiática, en Macao, en China, en India, Malasia, Japón. 50%. En las mujeres de la China es más o menos el 70% de las mujeres que informan sobre dolor muscular y articular. Y en esa edad las mujeres no tienen enfermedades en sus músculos y articulaciones, pero sienten el dolor en esta área. ¿Por qué? Pues, creo que sea por esto. También trastornos de sueño son muy comunes en la población asiática. En Tailandia, más o menos el 80%, en India 72%, en China continental 65%, en Corea del Sur 60%, Hong Kong, China 60%, Malasia 53%, Taiwán, China 53%, Japón 37% y Singapur 35%. También la depresión y la irritabilidad son muy populares en la población asiática. La prevalencia de depresión e irritabilidad son muy comunes entre mujeres asiáticas durante su etapa de menopausia. En Corea del Sur 62%, en Tailandia
más o menos 60% en Hong Kong, China también, en China continental, Singapur y Malasia, todos tienen estos síntomas. También la irritabilidad viene vista en estas áreas. Los síntomas somáticos y psicológicos son los más comunes en esta zona. Más allá de los sofocos, los síntomas somáticos y psicológicos son los más comunes en la población asiática. Como dolor muscular, articulares, y los más comunes son como psicológicos, la ansiedad y la depresión. ¿Cómo hacemos entonces para tratar estos síntomas somáticos y psicológicos en el área de Asia-Pacífico en particular? Bueno, nos vemos con estos temas. ¿Cómo hacemos para responder frente a los problemas de la menopausia? Intervenciones no médicas, anuales, una dieta adecuada, actividad social, mental y ejercicio que puede ayudar a la mujer a que sus síntomas se reduzcan. Y con intervenciones médicas, los tratamientos más eficaces, bueno, el más eficaz es la terapia hormonal en la menopausia. Y también se pueden utilizar medicina tradicional china y fitoestrógenos. Y para las pacientes con depresión entonces, en las diferentes directivas dice que la terapia hormonal en la menopausia sea el tratamiento más eficaz para aliviar los síntomas de la menopausia. Es un tratamiento fundamental donde se pueden tomar suplementos de estrógeno y progesterona para las mujeres. Recomiendan, según la IMS y las guías de la China, todas recomiendan que la terapia hormonal en la menopausia sea el tratamiento más eficaz para los síntomas de la menopausia. En las directrices chinas más recientes del 2023 sobre el tratamiento de la menopausia y la terapia hormonal en la menopausia, la IMS dice que la gestión de la salud de la menopausia debe comenzar con un ajuste integral del estilo de vida desde el periodo de transición menopáusica y deben llevarse a cabo diversas intervenciones médicas, incluyendo la terapia hormonal en la menopausia en poblaciones adecuadas. Nuestras directrices adecuada y el ejercicio son tratamientos de primera línea para mujeres en peri y posmenopausias. Comer más fruta y verdura, comer cereales integrales, soja, en particular para las poblaciones asiáticas. Comer pescados, carne de ave, huevo y carne magra en manera moderada y controlar el azúcar, menos aceite y también recomendado. Hacer un ejercicio aeróbico de 3 a 5 veces por semana con una duración cumulativa de 150 minutos por semana, 2 a 3 ejercicios de resistencia adicional para aumentar la masa muscular y la fuerza. Con respecto a los síntomas somáticos, cuando aparecen, es necesario primero buscar tratamiento médico, excluir enfermedades orgánicas, luego considerar los síntomas de la menopausia y se puede realizar la terapia hormonal en menopausia. Si el alivio de los síntomas no fuese satisfactorio, será necesario volver al especialista o hacer una nueva evaluación
o un diagnóstico a través de una colaboración multidisciplinar. it easily can be mixed up of the somatic symptoms Pueden ser perfectamente así como otras enfermedades orgánicas. Entonces es importante consultation. hacer una consulta con respecto a la THM para este tipo de pacientes. Pathological symptoms, Con respecto a los síntomas psicológicos, moderate to severe vasomotor symptoms can si hay síntomas vasomotores severos que puedan generar trastornos de sueño, esto también puede llevar a síntomas vasomotores y sleep by reducing the frecuencias de despertarse durante las horas del sueño provocado por los síntomas vasomotores. Diferentes tipos de terapias hormonales en la menopausia pueden mejorar el insomnio crónico en mujeres menopáusicas en transición y posmenopáusicas. by other MHT regimens of estrogen Los regímenes de THM de estrógeno solo o de estrógeno combinado con progesterona pueden mejorar los trastornos de menopáusicas. So, what is the evidence of menopause hormone? ¿Cuál es la evidencia sobre el THM en síntomas somáticos y psicológicos? La THM mejora significativamente los síntomas somáticos y psicológicos. Hay mucha evidencia al respecto. MHT regimen containing El régimen secuencial que contenía 2 miligramos de progesterona in different fue estudiado studies. en diferentes estudios In this study, y en este estudio 110 mujeres menopáusicas fueron evaluadas. 3 months of treatment, Tras 3 meses de tratamiento, no solo su bienestar en general, sino también su bienestar físico y mental mejoraron en manera significativa. and also with ultra-low dose of estradiol and Y dihidrogesterona se asocian a mejorías en la sensación de sentirse decaídas o con dolor muscular y articular en las puntuaciones totales del cuestionario de MRS. Estos índices se vieron reducidos con el uso de este régimen. in a study of 332 patients, En un estudio con 332 pacientes, se asignaron de manera aleatoria a una the result shows y dihidrogesterona o placebo durante 12 semanas y vimos que estos trastornos se vieron mejorados en manera significativa. La THM improved sleep. también mejora significativamente la calidad del sueño en mujeres menopáusicas. This retrospective study Este es un estudio retrospectivo en el que participaron 342 mujeres para evaluar la eficacia, calidad subjetiva del sueño y la gravedad de los síntomas menopáusicos, using the Pittsburgh Sleep utilizando el PSQI, que es el índice de calidad del sueño de Pittsburgh. the sleep quality is greatly improved. Entonces así se vio ampliamente mejorada la calidad del sueño. In this study, Y también en este estudio, the Tiburon and the 70-estradiol have los 17B estradiol y dihidrogesterona mejoraron depression and los síntomas de insomnio, depresión y nerviosismo. completely relieved Se aliviaron por completo months without any al 6º mes sin diferencias significativas entre los dos grupos. depressive symptoms are Los síntomas depresivos se asocian de forma significativa con representative cross representa en manera transversal a escala more than 2 nacional, reclutó a más de 2.000 mujeres de entre 40 y 65 años. Los síntomas fueron evaluados mediante el cuestionario de calidad de vida específico para la menopausia, el
el cuestionario del inventario de Beck II de la depresión, y acá la puntuación superior a 20 definía. Entonces, tras haber ajustado múltiples factores en comparación con las mujeres sin síntomas vasomotores o con síntomas vasomotores moderados o leve, las que tenían síntomas vasomotores moderado a grave tenían más posibilidad de presentar síntomas depresivos moderados a graves. La THM también es beneficiosa para los síntomas depresivos relacionados con la menopausia. Estos dos estudios diferencias significativas que se ven en el grupo con el brazo en placebo y con la terapia hormonal. Se ve que la depresión es significativamente inferior en el grupo que tomaba la terapia hormonal. Entonces, en resumen, los estrógenos desempeñan un papel importante en los sistemas reproductivos y no reproductivos femeninos. La insuficiencia ovárica y la deficiencia de estrógenos, lo que provoca diferentes síntomas. Más allá de los sofocos, los síntomas somáticos y psicológicos son los más comunes en la población asiática, en particular en China. La THM es el tratamiento más eficaz para aliviar los síntomas de la menopausia, incluyendo los relacionados con la menopausia, como síntomas somáticos y psicológicos, tras haber excluido las El tratamiento de la salud en la menopausia debe comenzar con ajustes integrales en el estilo de vida desde el periodo de transición menopáusica y debe llevar a cabo diferentes intervenciones médicas, incluyendo la THM, en las poblaciones adecuadas. Gracias por su atención. Review, like Professor Yun, Muchísimas gracias, profesor. Se ha centrado en la menopausia más allá de los sofocos, que son síntomas somáticos y psicológicos. Nos ha dado también un resumen de las directrices chinas que gestionan estas quejas, enfatizando que la THM debe comenzar, si fuera posible, lo antes posible en el periodo de transición menopáusica. Y veo 4 preguntas en la sesión de preguntas. En el clic, ¿debería leer yo las preguntas? Gracias, Alfred. Sí, por favor, comencemos. Hay una pregunta especial. Comienzo con la segunda porque sería una pregunta directa al profesor Yuchi sobre la relación entre los síntomas menopáusicos. Por ejemplo, ¿se asocian a los síntomas relacionados con el estado de ánimo, con otros síntomas y cómo? Tenía la diapositiva sobre la correlación entre la depresión y los sofocos. En general, pensaría que siempre se tiene que tener sofocos y puede decir que los síntomas psicológicos sean debido a la menopausia. Yo no lo sé, uno es depresivo y tiene síntomas psicológicos sin tener necesariamente sofocos. Las directrices chinas, había visto eso en una de las diapositivas. Se puede dar THM solo a las mujeres que tienen síntomas psicológicos, incluso si no tienen sofocos. ¿Estaría de acuerdo? Sí. Algunas mujeres chinas no tienen síntomas vasomotores, para nada. Entonces vienen al hospital en busca de ayuda médica solo por los problemas psicológicos, como enojo, ansiedad, irritabilidad.
have tears when y lloran, o lloran mientras que me hacen la consulta, cuando hablan conmigo con la THM en unas 2 semanas a un mes, utilizando therapy. So alguna terapia hormonal, cualquier tipo de terapia hormonal. Entonces, creo que los síntomas psicológicos sean independientes flashes, but de los sofocos. actually, when some women have neck sweating, Y cuando algunas mujeres that means during the sienten que tienen sudoración durante todo el día o sofocos, up about 10 minutes, every 10 minutes they have cada 10 minutos, bueno, no pueden dormir. in the daytime Así que durante el día in the situation of strong irritability, so viven situaciones de fuerte irritabilidad. not very easily to get angry or Se fácilmente, entonces esto también es algo que puede ser tratado como un síntoma psicológico. practical clinically experience, even En mi experiencia práctica y clínica, published sí, where they hay papers different symptoms. publicados sobre diferentes síntomas They even give some de trastorno de sueño y sofocos, y esa ha sido una muy buena explicación. En nuestra experiencia, en nuestras clínicas de menopausia, se pueden tener síntomas aislados. El profesor Yi en su hospital tiene un departamento especial de menopausia, donde ven a muchos pacientes en Pekín y en otro hospital también. specialized menopause clinic. Tienen una de las clínicas más grandes especializadas, como unos 500 pacientes por día. I was also very surprised Y Germany me sorprendió, viniendo de Alemania, que también nosotros tratamos síntomas somáticos como dolores articulares, dolores musculares, very short time. con la terapia hormonal. So the other question is also not so Sí, la pregunta no es tan diferente. La pregunta dice, dado que existen varios síntomas menopáusicos en diferentes individuos durante la transición a la menopausia, ¿cuándo o en qué situación diría que la THC, when should you give o sea, cuándo tendríamos que dar THM y cuándo no? to answer? ¿Quién quisiera responder? The answer is easy. Yo creo que la respuesta sea simple. If there are no contraindications to it, Creo que si no hay contraindicaciones, it's likely to accept si la mujer acepta la THM y si, quality of life. bueno, los síntomas están afectando su calidad de vida, sin dudas comenzaría con la THM. I think the most Más importantes increase their quality of life. a través de la THM sea mejorar la calidad de vida. Kind of symptoms Si tienen muchos síntomas, want to work or even don't want to no quieren trabajar o incluso hablar con otra gente, entonces la calidad de vida se ve enormemente reducida cuando tienen síntomas severos. De cualquier recomienda utilizar la terapia hormonal si no hay contraindicaciones symptoms para aliviar sus síntomas y mejorar la calidad de vida. Context, I have also questions to En este contexto también tengo una pregunta a la profesora Yun. Decía que el 20% of the menopausal symptoms de los síntomas de la menopausia son tratados en hospitales. Mi pregunta es, en Corea del Sur, mostly is the treatment ¿hospitales o como en el resto del mundo tienen ginecólogos con sus propios consultorios? Creo que esto sea importante porque, por ejemplo, en China tenemos clínicas de la menopausia en los hospitales
y casi no hay ginecólogos que tengan sus propios consultorios. Es como una diferencia entre el diagnóstico y el tratamiento en base a dónde vaya la paciente. ¿Cómo es la situación, en cambio, en Corea del Sur? Well, I think that's a little bit different in Korea. Que There's like tenemos private clinics, clínicas privadas, very easy to approach entonces es muy fácil to tener acceso a un ginecólogo para que recete el tratamiento hormonal. Sin embargo, en mi experiencia personal, la sensación del ambiente en Corea, bueno, sienten las mujeres que la terapia hormonal sea peligrosa porque puede generar cáncer, cosas antes. Y si nada funciona y si no pueden esperar a que pase solo, es ahí que vienen al hospital y piden el tratamiento. Entonces es realmente muy fácil ir al ginecólogo y hay muchas clínicas y aún así tenemos el hospital y clínicas privadas. Bueno, creo que esta diferencia con la China sea importante. En China, clínica especializada y puede que el experto de esa clínica trate más con THM. Sé de mi amigo Kuching, siempre que damos charlas, hablamos sobre la importancia de la terapia hormonal y también para la prevención de la osteoporosis. En ninguna de las charlas de ustedes, colegas, ha estado mencionado. ¿Qué piensan sobre la THM como prevención de la osteoporosis? Dar terapia hormonal como prevención de la osteoporosis. Para la protección ósea, se recomienda comenzar en modo temprano. Como el sistema cardiovascular, si la pérdida ósea es severa, se puede utilizar para aumentar la densidad ósea con el estradiol. Entonces, tiene que haber otras medicaciones para la osteoporosis. El efecto del estradiol es proteger el hueso. Entonces, el principio de la menopausia para poder proteger al hueso de la osteoporosis. Es claro entonces que los estrógenos son muy buenos. Quizás es mejor prevenir. Y el tratamiento para la osteoporosis es otro tratamiento. En nuestra clínica realmente comenzamos la THM también para prevención de la osteoporosis, porque es algo que y sabemos cuál es la situación ósea. Ayer volví de la clínica en Pekín, teníamos unas 10 pacientes a las que solo por osteoporosis comenzamos con la THM. La situación cardiovascular, en cambio, es diferente porque no está en la etiqueta. O sea, pero estoy de acuerdo que este también sea un punto. Y profesor, creo que en Corea del Sur con la prevención de la osteoporosis porque debido al miedo que tienen de la terapia hormonal en general. Bueno, mis colegas ginecólogos creo que están todos de acuerdo con el hecho de que la terapia hormonal va a ayudar a disminuir la reabsorción y esto va a ayudar a proteger al hueso para mantener la masa ósea. Sin embargo, en mi opinión personal, de menopausia de ningún modo, creo que sería un poco arriesgado empezar
la THM solo para protección ósea, pero puede que haya seguramente hay diferentes opiniones al respecto. Así que yo no, personalmente yo no recetaría la THM solo por protección ósea sin síntomas menopáusicos. Justamente es la percepción de THM en su país. Yo comienzo la THM para protección en mujeres que tienen ya otras terapias junto con ejercicios, vitamina D y etcétera, porque de las directrices de las sociedades de osteoporosis está en el grupo A, lo que significa que los estrógenos son lo mejor para prevenir la osteoporosis. Pero parece ser diferente en los diferentes países. ¿Sí? Bueno, no creo que sea solo por el miedo al cáncer de mama. Conozco las directrices, pero solo THM no es suficiente para aumentar la densidad ósea. Entonces probablemente se necesite considerar medicamentos. Sí, puede evitar mayor pérdida ósea, esto es claro. Entonces, la prevención, no el tratamiento, es una buena indicación para la terapia hormonal. Bueno, pasemos así a la última pregunta, que puede que sea un poquito difícil. Si la mujer se volvió amenorreica después de Mirena, insertada por hipoplasia endometrial a los 50, menopausia real. Necesitamos monitorizar sus niveles de LH y FSH para diagnosticar la menopausia y podemos administrarle la THM para los sofocos. Pueden responder los dos y también yo. Fui yo. Con la hiperplasia tenemos diferentes terapias hormonales. ¿Y de qué tipo se trataría esta hiperplasia? Si es debido a una histerectomía, luego podemos comenzar con la terapia hormonal con solo estrógeno, si es seguro. Pero si la paciente tiene una hiperplasia, primero utilizar progesterona con una dosis alta para revertir los cambios patológicos. Ahí después de 3 meses vamos a hacer una biopsia de endometrio nuevamente y vemos que es y comenzamos el tratamiento para la menopausia con terapia hormonal oral o transdérmica. Yo creo que sea seguro. Con respecto a la seguridad de la hiperplasia endometrial, estoy de acuerdo, pero el tema acá, creo que esta paciente ya ha decidido que puede ser tratada con Mirena. Y FSH para monitorear la terapia. Creo que no se necesite. Incluso si se midiera, este sería un buen momento para saber si está en posmenopausia. Entonces, necesitamos no medir el HRT, la terapia hormonal, y damos progestinas en alta dosis y también podemos dar terapia de reemplazo hormonal si fueran benignos junto con estrógeno.
o a veces the estrogen transdermal. solo el estrógeno en manera transdérmica junto con Mirena. Profesora Yun Moo-yeon, ¿quisiera responder a esta pregunta? Sí, claro, Mure, que estoy totalmente de acuerdo con usted. No creo que sea necesario para decide whether we're gonna decidir si vamos a darle una hormona o no. Porque decisiva para comenzar la terapia de reemplazo hormonal. Esto es muy común durante el periodo de transición, así que yo estaría de acuerdo en no hacer esto durante, bueno, hasta decidir si se va a comenzar la terapia de reemplazo hormonal. Y utilizando Mirena, bueno, no solo para hiperplasia, sino también para cáncer de endometrio en primeros estadios. Hay estudios el efecto que tiene el Mirena. Entonces creo que estaría bien para la hiperplasia endometrial tener a Mirena para el propósito de tratamiento. Y en ese caso, probablemente utilizaría la timolona en vez del estradiol. Probablemente sea más seguro, pero estoy de acuerdo en no hacer las pruebas. Estoy de acuerdo y veo que mientras tanto tenemos más preguntas. Se utilizan diferentes medidas en diferentes culturas. ¿Esto supondría un problema a la hora de comparar los síntomas autodeclarados en las distintas culturas? ¿Hay un método para medir los síntomas? Si es estandarizado, es un buen método. Se pueden comparar los datos, sí, se pueden comparar, ¿no? Sí, está de acuerdo. ¿Y cuál es en la menopausia? Es una pregunta difícil. Primero decir que no sé si existen tabletas de testosterona tampoco en China. He tenido esta discusión con Kuan, mi colega, como sabe, dice que hay en China, pero es sintético. La testosterona fisiológica pero es difícil. Entonces, es realmente algo que vemos de los estudios. No sabemos realmente sobre el riesgo de cáncer de mama. ¿Cuál es su respuesta, profesora? Sí, lo mismo para nosotros. No tenemos pastillas, tabletas de testosterona, ni gel vaginal tampoco, así que no tengo realmente experiencia utilizando el testosterona para la tibolona. Puede disminuir la SHPT y con esto tenemos más testosterona endógena y es probable. Pero puede generar un riesgo de cáncer de mama. Utilizar off-label, no está en la etiqueta, se puede utilizar una crema de testosterona en una dosis muy baja y lo doy también a los niños cuando se necesita un poco de testosterona. Pero esta es una pregunta muy difícil. Normalmente no podemos utilizarlo porque no está en etiqueta. Voy a la próxima. ¿Podemos utilizar la terapia de reemplazo hormonal con hipertensión? Hipertensión. Mi respuesta es que no se puede, porque la hipertensión puede desestabilizar las placas arteriales y hay un riesgo de ACV, así que yo no lo utilizaría en caso de hipertensión por el riesgo, porque la profesor Cuyón quiere responder algo.
Si no, paso a la última pregunta. ¿Cómo se compara esto con las poblaciones asiáticas que viven en países vasomotor symptoms as con síntomas vasomotores como el síntoma número 1? countries? Parece que hay países en Asia. You had a table that some Creo que había una imagen donde a veces los síntomas vasomotores vienen informados como el número 1 not what de esta pregunta. Es el número 1, pero other no suele ser número 1 en otros países asiáticos. When we're doing the face-to-face investigation, Sí, cuando hacemos la investigación in-home en cuestionario que responden en casa, menopause symptoms is los primeros síntomas de la menopausia son los dolores articulares. when we're doing Misma investigación en pacientes to the hospital, que vienen al hospital, incidence of hot flashes will increase. los sofocos van a aumentar porque Asian women do not think las mujeres asiáticas no piensan que el dolor muscular y articular sea un síntoma de la menopausia, pero los sofocos sí. come to the hospital because Entonces vienen al hospital por los sofocos, pero no suelen ver. Profesora Bo Young-yun, ¿tiene algún comentario? if not, I agree to Dr. Yu. Well, the Yo hot estoy de flashes, acuerdo. Los sofocos menopausal symptoms, se conocen joint pain, como síntomas de la menopausia, pero a veces van a un reumatólogo, a un traumatólogo por dolores articulares o musculares si no saben que esto es parte de los síntomas de la menopausia. Así que creo que el dolor puede. other questions from the two speakers? Bueno, no hay más preguntas de los dos oradores. If not, then as the chair of the webinar, Así que como moderador del webinario voy a cerrar este simposio agradeciendo a todos los que han estado involucrados en primera línea. A ambos oradores han sido fantásticas charlas y una muy buena discusión. Quisiera agradecer a EMAS content por el contenido que ha realizado la organización, el apoyo técnico y en particular a Lina, que ha preparado este webinario en manera excelente. Nos ha mandado muchos mails, nos ha ayudado a hacer que este webinario sea posible. Los webinarios de EMAS se han vuelto muy populares. Ahora tenemos traducción en 6 idiomas, así que también quería agradecer a nuestros intérpretes y a Abbott, pero no por importancia. Gracias a todos los que han participado, excellent lectures. escuchando y participando en estas dos excelentes charlas. Y así termino este webinario.